Ahora tenemos la ponencia Experiencias policiales en la protección de animales. La ponencia será ofrecida por el licenciado José Manuel Quirós Rodríguez, que actualmente es capitán jefe de la Unidad de Protección de la Naturaleza, el UPRONA, de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. Él es natural de Granada y ingresó a la Guardia Civil en el 85. Se licenció en Derecho por la UAM y ha realizado varios cursos de especialización en la Guardia Civil, como los de Seguridad Vial, Información, Policía Judicial y UPRONA en específico. En su primera profesión estuvo destinado varios años en el Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey. Posteriormente estuvo destinado como subsector de tráfico de Granada y a finales de 2004 tuvo el cargo de jefe de la sección del SEPRONA de la Comandancia de Granada con el empleo de alférez, y en 2008 obtuvo nuevo destino como teniente. Durante esta etapa participó como asistente o ponente en numerosos cursos o jornadas relacionados con el medio ambiente y la protección civil. Sus mayores esfuerzos profesionales se centraron en la lucha contra el uso de cebos envenenados en el medio natural, la seguridad alimentaria y la investigación de delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo. En 2017 ascendió a capitán y como consecuencia tuvo que abandonar la especialidad. Desde entonces se ha dedicado a funciones de seguridad ciudadana. Recientemente se ha reorganizado las unidades del SEPRONA. Las antiguas secciones de cada provincia han pasado a denominarse UPRONA, Unidad de Protección de la Naturaleza, y la mayoría de ellas han sido puestas en mando de un capitán. Con ello, la especialidad ha cobrado una mayor relevancia y peso específico en el organigrama interno. Tras participar en el correspondiente concurso de destino, el capitán ha obtenido nuevamente el cargo de responsable de la unidad y se ha reincorporado en el mes de marzo de este año a Granada, cosa que nos alegra bastante. Ha vuelto a encontrarse con su anterior equipo de trabajo, del que está muy orgulloso, y durante esta segunda etapa aspira a continuar presentando el mejor servicio posible a los jueces, fiscales, autoridades y ciudadanos de la provincia. Lo que yo lo voy a traducir diciendo que otro privilegio tener y contar con el capitán Quirós, por un amigo, fue el teniente que cuando yo comencé mi andadura en estos estudios, pues se encontraba como teniente, y también dos personas muy importantes para mí, que es Manuel y María José, que también se encuentran en esta sala, así que pues tengo el corazón lleno, la verdad, estoy muy contento. Y sin más dilación, pues pasamos a darle paso a José Manuel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariz. En primer lugar, agradecerte la invitación que nos has hecho a participar por segundo año en estas jornadas. Agradecer también el gesto al resto de organizadores. Un honor para mí también compartir mesa con ponentes como María José y, por supuesto, el catedrático Olmedo. Y decir que para nosotros, al margen de nuestra obligación de perseguir delitos e infracciones administrativas, siempre es un honor y creo que es un compromiso profesional el participar en cualquier evento o jornada en la que se promueva el respeto a los distintos valores ambientales y, por supuesto, a los animales. Quería decir que el martes pasado estuvimos haciendo un acto en Santa Fe con motivo del 181 aniversario de la Guardia Civil. Este cuerpo lleva 181 años con el mismo nombre, con la misma código deontológico. Es un cumpleaños de verdad y en todo este tiempo, pues lógicamente hemos actuado como policía judicial, como policía administrativa, y uno de los campos que siempre hemos tenido presente ha sido el mundo animal. Bien es cierto que en el siglo XIX, como comprenderán, no existía este sentimiento que tenemos hoy en día de protección a los animales, sino que en aquellos tiempos el Estado, más que defender a los animales, defendía la propiedad privada. En ese sentido, en el año 1845, el duque de Ahumada dicta una especie de instrucción general, orden general, que sigue vigente para nosotros, que es todo un código deontológico y que incluso tiene algún artículo dedicado a qué tenemos que hacer cuando encontremos algún animal perdido. Y en ese sentido, pues viene a ser un poco como ocurre en la actualidad. Ya se dice que hay que ponerlo a disposición de las autoridades municipales, como en la actualidad, y en todo caso, si podemos, incluso pues hacerlo directamente con el dueño del animal.
El cuerpo ha tenido, por ley, la asunción de distintas competencias a lo largo de los años. Ya en el año 1876 asume el Servicio Forestal del Reino. En el año 1879 la Ley de Caza deja al cargo de la Guardia Civil el cumplimiento de la ley. A partir del año 1942, con la unificación de la Guardia Civil y el Cuerpo de Carabineros, se encomiendan a la Guardia Civil las competencias en un montón de leyes administrativas. Desde entonces ejerce como policía administrativa del Estado en diversas materias que afectan al mundo de los animales, especialmente en el tema de caza y pesca. Y ya en el año 1982 lo que se crean son unas patrullas motorizadas todoterreno que se dedican mucho a este tema de la caza, la pesca, montes, etcétera, y que fue el embrión de lo que luego será el Seprona. En los años 80 concurren una serie de hechos muy relevantes, como pueden ser grandes accidentes o catástrofes ambientales, como la de la India del 84 y la de Chernobyl, que todos recordarán. También España ingresa en la Unión, en la Comunidad Europea, y desde entonces pues tenemos una ingente actividad normativa en defensa del medio ambiente, sobre todo. Y también ese mismo año 1986, se promulga la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que encomienda a la Guardia Civil como competencia exclusiva la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza, el medio ambiente, los recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y cualquier otra índole. Esa redacción a mí me sigue recordando un poco aspectos decimonónicos, que parece que lo que se defiende no es tanto la biodiversidad como determinados intereses que se pueden traducir en el tema o la expresión riqueza cinegética. Como saben, los animales cinegéticos son aquellos susceptibles de caza. Entonces parece que no se está protegiendo tanto a otros animales que no son susceptibles de caza. En el año 1988 se da un paso y se crea la unidad del Seprona para dar una respuesta más especializada a ese mandato legal. Y este diseño del Seprona, pues bueno, tuvimos la suerte de, ahora sí puedes presumir, de haber creado una unidad pionera que ha sido copiada en muchos países de nuestro entorno, como primera policía ecológica integral. Bien, con el tiempo y vía desarrollo reglamentario, pues esa competencia de la Ley de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, que hablaba de unas competencias muy generales, en este caso, vía Real Decreto de Realización del Ministerio de Interior, el último Real Decreto vigente, pues ya introduce, como ven ahí en rojo, como competencia el tema del maltrato animal. Entonces ya tenemos un título expreso de nuestra implicación en esta materia. En su momento se diseña un logotipo representativo del Seprona y parece que se quería dar un salto para romper con la dinámica histórica de proteger la caza y la pesca. Entonces, si se dan cuenta, en este logotipo se hace, alusión a las aguas, se hace alusión al suelo y al subsuelo, representado quizás en las raíces del árbol. La atmósfera, que era el otro gran objetivo, no se ve, podían haber puesto una nubecilla para que la represente un poco. Y vemos un elemento, un ser vivo, en este caso de la flora, pero quizás echamos en falta algo de fauna, ¿cierto? Bien. La dinámica habitual del Seprona. Nosotros puede ser que podamos ser testigos de algún tipo de infracción o delito durante nuestra actividad preventiva y, bueno, nuestra labor sería valorarlo y, en función de eso, pues remitiríamos nuestros, en el caso de que sean delitos, nuestros atestados directamente a la autoridad judicial con copia al Ministerio Fiscal. También es cierto que una vez que ya se crearon las secciones de medio ambiente de la Fiscalía,
pues actuamos muy de la mano de ellos y ellos nos suelen encomendar a nosotros la realización de investigaciones en el ámbito de esas diligencias de investigación preprocesal que incoa la Fiscalía. En ese sentido tenemos un vínculo y un trabajo conjunto muy intenso. Cuando se trata de infracciones administrativas, nosotros debemos de cursarlas a los organismos competentes. En ese sentido, pues podemos empezar desde los ayuntamientos, que tienen muchas competencias en la materia. En otras ocasiones tenemos que dirigirnos a la Junta de Andalucía y en algunas ocasiones, cada vez menos, el competente puede ser un órgano de la Administración General del Estado. En esta materia de animales, pues prácticamente quedan muy pocas competencias. La única sería el tema de CITES, el comercio de determinadas especies que se castigan por la ley o reglamento de contrabando. También es cierto que cada vez las infracciones que detectamos no es porque las detectemos nosotros, sino que son los ciudadanos los que nos dan el aviso. Entonces, buena parte de las actuaciones actuales se deben a la colaboración ciudadana, que cada vez hay una mayor conciencia, y nosotros, aspiramos a poder dar la máxima satisfacción a todos los ciudadanos, lo cual es difícil porque somos poquitos y cada vez tenemos más requerimientos. Tradicionalmente, la estadística del SEPRONA se ha recogido en una especie de Excel periódico y, se hacía la distinción de las actuaciones que se hacían con animales domésticos, por un lado, la sanidad animal, por otro lado, con la fauna silvestre y, por último, con CITES. Desde hace unos años ya esto ha desaparecido, esta forma de computar las actuaciones penales, administrativas, inspecciones, etcétera, y ya pues lleva un registro informático en el que prima la ley, digamos, en la que se basan las actuaciones. Este gráfico refleja el número de actuaciones penales desde el año 2015 a 2024, serían 5 años, y distinguimos en azul el delito de maltrato y en ese tono más marrón lo que sería el delito de abandono de animales domésticos. No siempre es fácil distinguir cuando estamos ante un maltrato o un abandono. Digamos, tampoco hay una frontera nítida entre esas dos tipificaciones. Lo llamativo de este gráfico es que justamente el año de la pandemia, como se dan cuenta, es una cosa muy curiosa. Yo en ese año estaba en Seguridad Ciudadana y hubo una gran bajada del número de delitos y, sin embargo, en el ámbito del maltrato animal, como ven, hubo una gran subida. Llegamos en la provincia de Granada a 100 delitos durante 2020. Luego la cosa tiende a descender y, curiosamente, en 2023, con ocasión de esta reforma legal que ya han abordado los anteriores ponentes, vemos nuevamente una gran explosión en el tema de la detección de delitos, que yo creo que puede atribuirse a una mayor conciencia ciudadana, ¿vale? Entonces, cada año, según de media, más o menos, o mejor dicho, cada semana, por parte del SEPRONA de Granada, se suele instruir un atestado por maltrato animal. Esa es un poco la idea que nos queda. En este caso, lo que tenemos aquí son las infracciones administrativas en temas de maltrato a animales de compañía, domésticos en general, y lo que sí se aprecia, lo primero que se aprecia es un error mío, porque resulta que no aparece en el eje, el número de infracciones. Resulta que las divisiones que se aprecian son de 200, con lo cual estamos en los últimos años sobre 1.000 infracciones anuales detectadas en esta materia. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente todos los días se detectan de 2 a 3 infracciones contra los animales, que pueden derivarse a ayuntamientos o Junta de Andalucía generalmente. Y aquí lo que tendríamos sería una gráfica un poco más estable, y son las actuaciones que se realizan con la sanidad animal, y en este caso ya estaríamos hablando de animales de renta, animales de producción, animales de abasto, ¿no? Son distintas denominaciones.
Aquí hay una mayor estabilidad porque estas son actuaciones que nosotros hacemos proactivamente y no tenemos tanto aviso ciudadano. Esto se debe a las distintas inspecciones que venimos haciendo en las explotaciones ganaderas. Bien, vamos un par de tiempo. Yo es que me he venido arriba y... Bien, pues entonces tengo que ir pasando muy rápidamente. Quería hacer en primer lugar una mención al tema del veneno, que pueda parecer que es un tema más de especies silvestres, pero decir que una de las especies que llamamos centinela de la existencia de veneno en el campo precisamente han sido los perros, y yo recuerdo aquellos tiempos en los que los sábados, principalmente, pues muchas personas que iban al campo con sus perros, resulta que el perro moría porque había ingerido un cebo envenenado. Entonces, bueno, decir que aquí se hizo un gran esfuerzo por parte de Seprona junto con la gente de medio ambiente, se hizo un gran equipo y en ese sentido en el modelo de trabajo que teníamos un laboratorio, el CAD de Málaga, Centro de Análisis y Diagnóstico, que nos aportaba lo que yo he hecho en falta un poco en el ámbito del maltrato animal, es la existencia de peritos que acudan al juicio y que puedan, digamos, fundamentar o validar la prueba. Supongo que en el segundo bloque se abordará esta materia, pero yo creo que eso es muy interesante, seguir avanzando, porque sí, la ley está muy bien, pero si al final, lo mismo que delitos contra las personas, está el forense, aquí a veces vamos con una pericial que es a costa de la buena voluntad y el altruismo de veterinarios que nos ayudan, pues yo creo que eso había que abordar la conveniencia o necesidad de que se pongan en marcha estructuras de apoyo al Poder Judicial, pero que no sean ya con vista al juicio oral, sino que ya apoyen en el momento inicial de la instrucción del atestado. Paso del veneno. Y como echábamos en falta algo de fauna en el escudo del Seprona, vamos a poner aquí un perro y voy a mostrar la cruda realidad. Aquí son demasiadas diapositivas, voy a ir muy rápido, es simplemente que vean la realidad. Aquí tenemos casos que han ocurrido con arreglo a distintos códigos penales. Luego, cuando entré, estaba vigente la reforma de 2003, luego vino la de 2010, como antes recordaba el profesor Cardenete, Olmedo Cardenete. En última instancia, recuerdo la de 2015, que también fue bastante relevante, y ahora, al regresar, pues me encuentro con la reforma de 2023 que nos, digamos, arroja algunas serias dudas en cuanto a la forma de actuación. Esta ahí tiene sus luces y sus sombras, luego plantearé alguna cuestión. Entonces, el caso prototípico es el dueño que se desentiende del animal, y nos hemos encontrado muchísimos animales muertos. Como consecuencia, lógicamente, hemos actuado por vía penal, llevando ante el juez a estos dueños de animales que nos dejan morir de hambre, y ya no, por decir, aquellos casos en los que ya hay una conducta, como veremos después, que ya sí sería no abandono, sino maltrato. Me voy a detener aquí porque esto fue un caso en el que un matrimonio en vías de separación, divorcio, no se ponen de acuerdo y al final abandonan el animal. Es curioso que se modifica el Código Civil en 2021 para, digamos, con los perros hacer una especie de tratamiento muy parecido al que se hace con los hijos. Y muchas veces el problema no es que se lo quieran llevar, en este caso era que nadie se lo quería llevar y el pobre fue el que sufre las consecuencias de que quedó en un estado lamentable. Hemos tenido también el típico caso de perros que están durante meses atados a una cadena y, como verán, tenemos una serie de lesiones, no sé si se aprecia bien, que la verdad es que son casos lamentables. Típico también supuesto en el que personas del campo, no quiero generalizar como es lógico, pero que digamos que basándose un poco en que están en sitios remotos, etcétera, pues bueno,
actúan a veces, pues como en ese caso, pues ocasionando la muerte de 8 animales. Aquí quería decir un poco también las dudas que se nos plantea con la actual regulación, de que nosotros a veces pues venimos aplicando un concurso, mejor dicho, un delito continuado, pero a mí me da la sensación de que había que plantearse si lo que estamos es ante un concurso real de delitos, y lo que pasa es que eso luego veremos un caso extremo en el que estaríamos hablando de penas estratosféricas. Aquí tenemos el típico ya caso del que agrede con la katana al perro, otro que lo tira al río atado a un bloque de hormigón, el que lo arrastra con el ciclomotor durante 3,5 kilómetros, el que lo ahorca a su propio perro por una mordedura en el dedo, el que entrena a su perro y como consecuencia de ese entrenamiento sufre graves heridas con otros perros. Tenemos también el problema del uso de los cebos envenenados en los pueblos. Es curioso que el uso de los cebos envenenados en el campo tiene un artículo, el 336, que lo contempla. Sin embargo, para el tema del uso de los cebos en un casco urbano, ni tenemos herramientas para actuar, porque los perros de la Junta de Andalucía no son competentes, y luego realmente, aunque sea un agravante, como antes dijo el profesor Olmedo, pero eso es un agravante cuando muere un animal. Pero si no muere, si lo detectamos antes de que muera, pues mucho a lo mejor plantearnos una tentativa. Pero en fin, yo he hecho en falta que lo mismo que se ha regulado el uso de los cebos para la caza, pues se tenía que haber regulado el uso de cebos en general, porque supone un grave riesgo para los animales, ya sean silvestres o ya sean domésticos. Luego tenemos también un problema con lo que son las realas. Que muchas veces, bueno, ya saben que la reala se saca del ámbito de los animales de compañía, son considerados animales de renta y, bueno, no viven en un entorno muy familiar. Entonces son animales que sufren muchos malos tratos y vemos como a veces los realeros, no se puede generalizar, pero en ocasiones, pues, digamos, los tienen en unas condiciones lamentables. 5 minutos ha quedado. Vale, pues, con los galgos también tenemos muchas actuaciones. Normalmente terminan, en muchos casos, ahorcados, en este caso envenenados. Y luego en el ámbito de la caza, pues se dan muchísimos disparos cuyas víctimas son los perros, en ocasiones por figuras que teóricamente deberían ser un poco de orden, como los guardas de cotos de caza o también los guardas rurales de caza, que son una figura diferente. El típico que mata a un perro que iba con su dueño porque cree que podía atacar a su perdiz de reclamo. Bien, también se nos plantea un poco a veces si aquí hay concurso o no con el delito de daños. Parece que ya somos de la opinión de que considerar un delito de maltrato y no considerar un delito de daño y ya vía indemnización, pues digamos, se solvente la responsabilidad civil. También casos de intrusismo de veterinarios que sin serlo, personas que sin ser veterinarios ejercen como tales. Un caso que conocerá Ariz desde la Pitón, que salieron a sueltos. Los criaderos, en este caso además pues cortaban las cuerdas vocales para pasar más desapercibidos. Y muy rápidamente vamos ya con los gatos, otro animal. En este caso anterior es una persona que dispara al gato de la vecina y lo mata. Y eso fue en 2005. En ese momento un amigo mío hizo el atestado, pero yo cuando lo vi digo, mira, ha matado al gato de un disparo, pero en ese momento, para que eso fuese delito, se necesitaba ensañamiento. Le dije, mira, te van a decir que no ha habido ensañamiento. Y efectivamente se quedó en una mera falta. Hoy en día, lógicamente, esa misma acción tendría un mayor castigo. En este caso es otro caso con arma de fuego.
Aquí son dos casos que resulta que son en la Zubia, que uno dirá, es el mismo caso, no, hay una diferencia de 4 años, pero parece que en la Zubia hay a quien le gusta disparar mucho a los gatos con las escopetas estas de aire comprimido. En este caso también lo mismo, el mismo problema. El típico que azuza al perro para que ataque a los gatos y los mata. La tradición de arrojar los gatos recién nacidos a la basura. La joven que tira al gato y graba un vídeo y lo hace viral. Con los équidos, pues lo mismo. Tenemos el mismo caso que con los perros, el típico abandono donde los animales mueren de hambre, de sed, etcétera. En algún caso un mulo. Casos en que hemos ayudado a las autoridades para la retirada de los caballos. Aquí también decir que hubo un momento con la crisis inmobiliaria sobre 2007, hubo mucha gente de dinero que tenía caballos que los dejó abandonados, tuvimos esa casuística. En este caso, recordar un poco lo que nos pasó en Salobreña, que recibimos un escrito de la entonces alcaldesa, poco más o menos, que amenazando con la responsabilidad patrimonial de la Guardia Civil o del Ministerio del Interior, porque los caballos estaban sueltos y que podían irrumpir las carreteras. Entonces, bueno, nosotros le recordamos las competencias sobre animales perdidos y abandonados, que son del ayuntamiento, y para que lo tuviera en cuenta, porque además ya quedó manifiesto que sabían que estaban los caballos sueltos porque no habían comunicado. Más abandonos, lo del caso Malaya, que también los tuvimos por aquí. Sí, pues el tema de los ponis, aquí siempre nos viene bien el tema de una pericial, porque para que un juez vea que esto no es un problema estético, para que un juez sea consciente de la gravedad de esta situación en la que sufren las articulaciones del animal y muchas veces son irrecuperables. Este sería otro caso similar al anterior. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a dejar el tema de los gallos de pelea simplemente pasar por encima y llegar a una pregunta al final. Es que, bueno, en este caso, un granjero con más de 1000 cerdos en Alhama los deja morir. Si aplicáramos aquí el concurso real de delitos, a ver cómo sería la pena. Vale. Un caso muy reciente de un vídeo en el que parece que una persona mata a un zorro a puñetazos. Lo que pasa es que salen en prensa y quizás a veces se acusa a las personas de una forma un poco gratuita. Este era un alcalde pedáneo de una pedanía de Mocrín, que el hombre tiene más de 70 años, no es muy ducho en el tema del teléfono móvil, y ese vídeo termina en el estado de WhatsApp. Entonces todo el mundo lo ha acusado de maltratador, de tal. Al final esto lo miramos nosotros y de hecho posteriormente nos vino que se investigara desde Madrid, desde el fiscal Berchet. Ese vídeo era un vídeo viral y no eran ni cazadores posiblemente, sino trabajadores extranjeros, pueden ser del este. Pero se atribuyó a ese hombre el haber matado a un zorro. Hay que tener también cuidado un poco con redes sociales. Al hilo de alguna pregunta sobre la consideración de los animales, aquí teníamos un zorro en una pedanía de Órgiva que fue abatido a tiros, pero este animal era una mascota ya de los vecinos. Muchas veces ya no sabe uno, eso ya es una cuestión a dilucidar, que por eso es interesante la participación de técnicos, si era un animal amansado, que vive bajo el hombre, o bien era un mero vertebrado. La pena sería diferente. Y luego una cuestión que estamos un poco a verla venir, y es lo siguiente: con las reformas del Código Civil de 2021 y ya también con la Ley de Bienestar Animal de 2023, pues resulta que si los animales dejan de ser bienes muebles, resulta que no existe el delito de robo o hurto de animales. Lo llamativo es que efectivamente la Ley de Bienestar Animal contempla como infracción administrativa el robo o hurto. Ahí estamos a verla venir. Hace falta que el Tribunal Supremo se pronuncie, porque ya tenemos sentencias contradictorias
y a lo mejor estamos tratando como delitos cosas que el legislador no quiere que sean delitos. Yo creo que es una desprotección de los animales. Yo creo que tenían que haber puesto en la tipificación de robo y del hurto el que se apodere de cosas muebles ajenas o animales ajenos. Añadir esa expresión. O el secuestro de animales, ¿no? Y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias al capitán jefe de Loprona y por esta ponencia. Y seguimos con ruegos y preguntas. Vamos a terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el capitán? Yo voy a hacerle una preguntilla que tenía yo por aquí. Lo he preguntado antes, pero en relación a lo que ha comentado también, como le hice la pregunta también a Miguel Olmedo, en relación a... ¿qué castigábamos antes? ¿Qué he preguntado? ¿Una conducta moral o protegemos al animal en relación al bien jurídico protegido? Entonces, con el tema de los cebos, vemos que la misma acción el mismo animal tiene distintas penas, unas más graves y otras. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar o cómo cree que podríamos solucionar ese vacío o esa contradicción jurídico-penal que podemos tener en relación a la protección, al bien jurídico protegido? Bueno, yo creo que es que tenemos en títulos separados la fauna silvestre y la fauna que bien doméstica o que viva bajo el hombre, y se ha hecho un tratamiento diferenciado. Entonces, el bien jurídico protegido, en un caso a lo mejor es la biodiversidad, en el caso de la fauna silvestre, y quizás en el tema de los animales, el maltrato animal, yo creo que sería un poco estos animales que viven bajo nuestra custodia, aunque también hay otros que no. Por ejemplo, matar un ratón, pues también, como está el Código Penal en este momento, también sería un hecho delictivo. Y matar cualquier animal silvestre fuera del ámbito de la caza, pues también. O sea, que ahí tenemos un problema de que a lo mejor tienen que haber hecho una regulación más unificada de la fauna con independencia de su carácter silvestre o de que sea fauna, digamos, más próxima al hombre. Pues efectivamente me refería a eso, como he comentado antes, con respecto también, no solo el tema del zorro, ha indicado, ese mismo zorro, pues dónde está la línea que decíamos entre animal doméstico, domesticado, que viva temporalmente bajo el hombre, pero al final el hecho de que una misma acción de daño contra ese animal, dependiendo de la categoría que le demos, tendrá una pena diferente, ¿no? Pero el objeto material sigue siendo el mismo, con lo cual, pues no sé si existe un poco de especismo en relación a la penalización de estas conductas o ha sido un descuido del legislador, ¿no? Era lo que yo preguntaba, no sé. ¿Qué opináis? ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Pues nada más, simplemente dar las gracias por esta ponencia. Hemos terminado el primer bloque, así que nada más, darle las gracias a estos dos grandes ponentes y al doctor Miguel Olmedo Cardenete, que no ha podido acompañarnos presencialmente en el día de hoy, y esperamos contar con vuestra presencia una vez más. Muchísimas gracias.